Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas que me escuchan en los 5 continentes de habla hispana y un poco más allá. Para hoy corresponde estudiar la segunda carta a los Corintios. Ayer nos gozamos estudiando la primera carta de Corintios y queremos igual esta noche aprender algunas cosas que nos ayudarán en el arduo camino en la comprensión de su palabra. En este momento vamos a orar y le pedimos la dirección a Dios para que nos dirija. Querido Dios, gracias te damos en esta noche porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias también porque has permitido que este día haya terminado y con bien estamos en nuestros hogares, con nuestras familias. Rogamos, Padre, que al estudiar la segunda de Corintios, tu Espíritu Santo pueda venir en auxilio nuestro y pueda ayudarnos en la interpretación de este libro maravilloso. Oramos en el nombre precioso y sagrado que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. El título de esta carta, la evidencia textual confirma que el texto original griego llevaba el título breve, Pros Corintios, literalmente. A los Corintios, este es el título de la epístola que aparece en los manuscritos más antiguos que existen, que datan aproximadamente del siglo III después de Cristo. El título más largo que encontramos allí es la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. No aparece sino hasta mucho tiempo después. En cuanto a que esta es la segunda epístola enviada a los Corintios y el uso de la palabra segunda en el título, ver la sección 3, marco histórico, es evidente que este título no formaba parte del documento original. ¿Quién es el autor? Tanto la evidencia externa como la interna afirman concluyentemente la paternidad literaria paulina de la epístola. La evidencia externa se remonta hasta la generación que siguió inmediatamente a la de los apóstoles. Citas tomadas de esta epístola por muchos de los antiguos padres de la iglesia y por escritores de la época, así como
referencias a ella proporcionan un abundante testimonio en cuanto a que es fidedigna. En su carta a los Corintios, unos 35 años después de la palabra, llega la carta del apóstol Pablo. Ciertamente, Romanos se ocupa de las mismas condiciones que habían en Corintio en los días de Pablo. Primera epístola de Clemente a los Corintios. Es indudable que la iglesia de Corintio no había experimentado un gran cambio, pues aún persistían muchos de los antiguos problemas. Obispo de Esmirna, el escritor a los filipenses, Ireneo, obispo de León, en su tratado contra herejías, cita y comenta la descripción que le hace Pablo de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo. La evidencia histórica y interna señala inconfundiblemente a Pablo como su autor. El estilo de Pablo en la epístola se hacen muchas referencias a Pablo, a sus versículos en Corintio y su primera epístola en la iglesia de la ciudad. Muchos eruditos intentaron considerar que esta epístola presenta el cuadro más claro y más completo de los 818 naturaleza de Pablo en su personalidad y carácter. La evidencia y la espontaneidad histórica de la epístola, la experiencia registradas en esta epístola no pueden ser menos que genuinas. ¿Cuál es el marco histórico? Pablo visitó, por lo tanto, 3 veces a la iglesia de Corintio y le escribió 3 epístolas, quizás 4. La primera visita que hizo durante su segundo viaje misionero, alrededor del año 51 después de Cristo, duró 1 año y medio. Así lo menciona el libro de Hechos 18:11. En ese tiempo fundó y organizó la iglesia y continuó relacionándose con ella de vez en cuando mediante enviados suyos. Su primer contacto
escrito con ella se menciona en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9. Actualmente se considera que ese documento se perdió. Al final de su permanencia de más de un año en Éfeso, en su tercer viaje, escribió lo que ahora se conoce como la primera epístola de Corintios. Por lo general, se acepta que quizás transcribió un periodo de varias semanas entre la redacción de las dos epístolas a los Corintios. La primera fue escrita en Éfeso y la segunda en Macedonia. Pablo había tenido el propósito de presentarse a Éfeso hasta Pentecostés, de manera que ir después a Corintio pasando por Macedonia. Hechos 19:21 nos relata lo que estamos mencionando. Pues en Efeso hasta el Pentecostés e ir después a Corinto pasando por Macedonia. Popularmente que casi le costó la vida la oposición que mientras estaba en Éfeso les ocasionó una gran tensión, se retiró a los adversarios de la verdad como bestias en 1 de Corintios 15:32. Y observó que había sido abrumado sobremanera más allá de su fuerza, que había perdido la esperanza de conservar la vida. 2 de Corintios 1:8. En esta condición Pablo salió de Éfeso para Macedonia. Viajó a Troas, el puerto de donde se debía embarcar para Macedonia. Allí esperó el regreso de Tito, que también traía un informe de la respuesta de los hermanos y de los escritos a su epístola anterior. Pero Tito no llegó en la fecha esperada y Pablo no hallaba reposo para su espíritu debido a la preocupación que sentía por la iglesia de Corintio. Eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y el versículo 13. No puede aprobar ni aprovechar la puesta del sol, porque la puerta de la oportunidad que se abría para la predicación del Evangelio en Troas, continuó su viaje a Macedonia, se encontró con Tito en Filipos y con alivio y gozo escucha la buena noticia que Tito
trae a Corintio. Algunos piensan que antes de escribir esta carta y después de su primera visita a Corintio, Pablo había regresado allí para una segunda visita. Él había de dar una segunda visita porque le causó tristeza y desánimo. Después de esa visita y de haber recibido más noticias desconcertantes de Corintio, quizás mucho de sus cartas de reproche y consejos en 1 Corintios, y envió a Tito para que preparara el camino para una nueva visita que pensaba efectuar. Pablo se refiere a una carta anterior que había escrito a los corintios con mucha tribulación y angustia del corazón, y con la cual los había contristado. Muchos eruditos plantean que en estos dos pasajes difícilmente Pablo puede referirse a 1 Corintios, pues así lo sostienen. Sus afirmaciones no describen adecuadamente el espíritu y la naturaleza de esa epístola. No, por lo tanto, argumentando que es el apóstol, debe haber escrito una carta entre las dos que aparecen en el Nuevo Testamento. Algunos que quieren así considerar que esa carta se perdió, pero otros piensan que se ha conservado. Y que constituye los capítulos 10 al 13 de 2 de Corintios. Se puede presentar razones, versículos tanto a favor como en contra de esta teoría, pero en ambos casos falta una prueba objetiva por lo tanto, este conocimiento o comentario de Corintios es la carta a la que Pablo se refiere en 2 de Corintios. Se cree que Pablo escribió esta carta, o sea, la segunda epístola, mientras estaba en Macedonia, aproximadamente en el año 57, y no hay más registro. Parece que la carta y las visitas de Pablo lograron por lo menos transformarse en su propósito según Romanos 16:23. Es evidente que Pablo fue resucitado, y también el carácter
y hospedado por uno de los miembros principales de la iglesia, se corrobora también el cambio producto en la iglesia de Corintio por el hecho de que en los apóstoles de los Gálatas y a los romanos escrito, mientras el apóstol está en Corintio. Pablo, además de haber salido del estado actual y afán por la iglesia de Corintio que afligía su alma en Troas. También completó con éxito cada colecta hecha en Corintio para los santos en Jerusalén. De manera que esta carta es una carta de preocupación, pero al mismo tiempo una carta de evangelización. Finalmente sabemos que el autor de la segunda epístola de Corintios es el apóstol San Pablo. Y cuando leemos en su libro, observamos la peculiaridad del apóstol San Pablo al momento de escribir en la segunda carta de Corintios. Y aquí en esta sección nos dice, vamos a ver en segunda de Corintios, es un libro que solamente tiene 13 capítulos, segunda de Corintios, pero aquí observamos en este libro de la segunda del apóstol San Pablo a los Corintios, que en el año 57 después de Cristo él escribe, y él hace una introducción: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio, y a todos los santos que están en Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros descubrimos que la segunda carta de Pablo a los Corintios fue escrita nada menos y nada más por Pablo, pero allí con él estaba Timoteo, y la escribe porque era necesario, era indispensable por todas las noticias que el apóstol Pablo había escuchado de la iglesia de Corintios. Y queridos hermanos y amigos de los 4 continentes, nosotros vemos la preocupación paulina por todas las iglesias que él había fundado. No la dejó nunca sola al garete, sino que se preocupaba por sus iglesias. Es una iglesia que
legalmente tiene la autoría y la paternidad de Lucas, no de Pablo. Como contemplamos nosotros, vamos a ver unos detalles importantes. Por ejemplo, vimos su marco histórico. Pablo visitó por lo menos 3 veces a la iglesia de Corintio en el marco histórico. Pero además del marco histórico, es una iglesia donde también tiene un tema. Él mostró de inmediato la epístola fue el informar animador que el título había traído de Corintio. La primera parte de la carta trata de la recepción que había dado los corintios a la epístola. Así que el tema allí lo destaca el apóstol San Pablo. La segunda epístola es diferente a la primera de Corintio. La primera es adjetiva y la práctica. La segunda es mayormente subjetiva y personal. La primera tiene que ver con más tranquilo y la segunda refleja la ansiedad de Pablo por responder, por recibir noticia de Corintio. Su alivio y gozo cuando finalmente llega Tito y su decisión de traer con firmeza a lo que todavía perturbaban la iglesia. La segunda, la pasión del apóstol por la iglesia, y aunque el principal propósito de esta epístola no es descrita como el caso de Gálatas y Romanos, destaca importantes verdades destructoras y doctrinales. Luego, lo que observamos es la forma como está dividida ese material. Bueno, tiene un bosquejo, una introducción, saludos, agradecimiento en medio de la tribulación, relaciones recientes con la iglesia de Corinto, explicar el amor de explica el cambio de los planes de viaje, consejo para que el ofensor inmoral se volverá a Corintio o a Cristo, ansiedad por traer noticias en Corintio y gozo había recibido. Así que él empieza a recibir la forma en cómo podía dividirse la carta y logró dividirse la carta. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros miramos detalladamente la preocupación del apóstol San Pablo, porque no era fácil darle inicio a una iglesia que pudiera soportar y que pudiera durar, como lo dijo Jesús, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella.
Y Jesús hoy en la actualidad está preparándose para sí una iglesia pura, sin mácula ni cosa semejante. Una iglesia que en realidad constantemente practica el lavamiento del agua para ir soltando todo aquello que le obstruye en su ascenso a la Canaán celestial. Y la iglesia de Corintio, hermanos, tuvo el privilegio de tener la presencia del apóstol Pablo, y también tuvo el privilegio de que le mandaran 2 cartas completas que les ayudarían a ellos al camino cristiano. Hoy nosotros nos gozamos con esas cartas, porque también las cartas son aplicables a nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cada apóstol se preocupó, cada escritor del Nuevo Testamento se preocupó en que la participación de ellos, humanamente hablando, fuese la que el Espíritu Santo hubiese querido que se escribiese, y ellos se sometieron al Espíritu Santo para escribir el libro más autorizado. Y el profeta Isaías menciona: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle al Señor Jesús: ayúdame a tener ese amor del apóstol Pablo, ese amor por tu iglesia, por las almas, porque yo también quiero dar cuenta de todo lo que tú has puesto bajo mi responsabilidad? Y de esa manera, cuando Cristo venga por segunda vez, entonces, aunque Él diga: bien hecho, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, que ese pueda ser el sentir y el anhelo de cada uno de los presentes. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos en este momento que tú nos puedas dar el espíritu de Pablo, para que podamos sentir celo por las almas ganadas para Cristo y las que aún todavía no han sido ganadas. Ayúdanos, bendito Jesús, porque la mies es mucho y el terreno es en abundancia. Padre, queremos pedirte en esta hora por las personas en diferentes partes del mundo que están correspondiendo a tu palabra, a tu espíritu. Y Padre, dales la oportunidad a que ellos puedan nacer de nuevo para el reino de los cielos. Estos favores los pedimos y los agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén.